Ahora estás soltero. Me estoy divorciando oficialmente de ti. Las palabras salieron de mi boca como cuchillas afiladas, cortando el aire entre nosotros. Ella me miró, inmóvil, con el tenedor congelado a medio camino entre el plato y la boca. El amante a su lado se tensó, con los ojos muy abiertos, sin saber qué hacer. Las velas parpadeaban sobre la mesa, proyectando sombras traicioneras en sus rostros. Lo sabía. Lo sabía todo. Las mentiras, las excusas vacías, las miradas desviadas. Sabía que estoy cansado, escondía algo más. Sabía que ese teléfono móvil que ella nunca soltaba no era solo para trabajar. Lo sabía. Pero una cosa era sospechar, otra cosa era estar ahí, frente a ella, viendo con mis propios ojos a la mujer que amaba eligiendo a otro hombre. Por un segundo, todo el restaurante pareció quedar en silencio. Sentí los ojos sobre mí, curiosos, avergonzados, conmocionados. Pero no me importó. La traición era un dolor que ardía dentro de mí, un fuego que consumía cada recuerdo, cada toque, cada beso que alguna vez compartí con esa mujer. Quería gritar, quería destruir todo lo que me rodeaba, quería arrancar esa máscara de inocencia que ella todavía intentaba aferrar a su rostro. Pero no hice nada de eso. Me quedé allí, firme, mientras ella parpadeaba rápidamente, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. El amante a su lado se movió en su silla, sin tener el coraje de mirarme. Sabía lo que había hecho. Sabía que se había acostado con una mujer casada. Y ahora estaba atrapado en ese momento, sin salida, sin justificación. Tú. Me seguiste, finalmente logró decir, con la voz temblorosa. No había más mentira que pudiera salvarla, no había más excusa que se le ocurriera. Me seguiste, repitió, como queriendo aferrarse a la idea de que yo era la villana por haber descubierto su traición, y no ella, la culpable de haberla cometido. No tenía que seguirte, respondí, sintiendo el sabor amargo de la humillación en mi boca. Te delataste. ¿Pensaste que nunca lo descubriría? ¿Que tus mentiras eran perfectas? ¿Que nunca me daría cuenta de que ya no eras la mujer con la que me casé? Te lo di todo. Todo. ¿Y esto es lo que recibo a cambio? Ella guardó silencio. Tal vez intentaría pensar en una salida, una forma de revertir esa situación, de minimizar el daño. Pero no había salida. No hubo reversión. No había manera de arreglar lo hecho. Porque allí, en ese momento, ya no era el marido que una vez la había amado con todas las fuerzas de mi ser. Yo era un hombre destrozado, y un hombre destrozado no siente piedad. Te amaba, continué, con la voz más baja pero llena de un dolor que era imposible de ignorar. Habría hecho cualquier cosa por ti. Pero elegiste tirarlo todo por la borda. Así que ahora estás solo. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. El amante a su lado bajó la cabeza, como si quisiera desaparecer. El silencio entre nosotros fue interrumpido por un camarero que se acercó vacilante, sin saber si debía intervenir. No esperé más. Saqué el anillo de mi dedo y lo coloqué sobre la mesa, justo frente a ella. Ya no significa nada, declaré, echando un último vistazo a la mujer que una vez fue mi esposa. Me di vuelta y me fui. El sonido de mis pasos resonó en el restaurante. Podía sentir su respiración acelerarse, podía imaginar el pánico en sus ojos. Pero ya nada de eso importaba. Lo que importaba era que cuando saliera por esa puerta, dejaría atrás todo lo que éramos. Y tal vez, solo tal vez, esa sería mi única victoria. Pero la historia no termina aquí. La traición no es solo un dolor temporal. Es un terremoto que destruye todo a su alrededor, que desarraiga lo construido, que cambia vidas para siempre. Pensé que solo me habían roto el corazón. Pensé que mi dolor era la única consecuencia. Pero me equivoqué. Porque su traición no solo destruyó nuestro matrimonio. Ella destruyó algo mucho más grande. Y lo peor estaba por llegar. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos ni apoyaremos nunca ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero contienen una verdad innegable: la traición destruye vidas, familias y almas. Nuestro objetivo es mostrar las consecuencias reales de la deslealtad y el alto precio que conlleva.
Prepárate, porque la historia que viene a continuación es intensa, llena de giros y vueltas y podría cambiar tu forma de ver el amor y la confianza. Ahora, abre tu mente y prepárate para una historia impactante. La noche era fría, pero dentro de esa casa, un hogar construido a lo largo de los años con amor y dedicación, el calor era reconfortante. Isen se sentó en el sofá de la sala de estar, con los ojos pegados a la pantalla de su teléfono celular, hojeando distraídamente los mensajes del trabajo. Era un hombre dedicado, un esposo actual, alguien que siempre puso a su familia por encima de todo. Tu matrimonio con Sofía había sido, durante mucho tiempo, el fundamento de su vida. Se habían conocido en la universidad, cuando él todavía soñaba con montar su propia empresa y ella buscaba establecerse en el mercado publicitario. Habían sido jóvenes enamorados, llenos de promesas y planes, y de alguna manera, incluso después de tantos años, Isen creía que ese amor seguía siendo sólido, inquebrantable. Sofía siempre había sido una mujer encantadora, de esas que atraían miradas allá donde iba, no solo por su belleza, sino por su forma de hablar, de moverse, de iluminar una habitación con su presencia. Isen siempre había estado orgulloso de tenerla a su lado, e incluso después de años de matrimonio, todavía se encontraba admirándola mientras caminaba por la habitación, su cabello cayendo en suaves ondas sobre sus hombros, sus ojos brillando con esa mezcla de inteligencia y misterio que lo había enganchado desde el principio. Pero había algo en ella últimamente, un sutil desapego, casi imperceptible para cualquiera en el exterior, pero para él, que la conocía como nadie, era imposible de ignorar. Su tacto parecía más frío, sus besos más rápidos y sus miradas, antes intensas y llenas de significado, ahora eran fugaces, como si ocultara algo, como si siempre estuviera en otro lugar, aunque estuviera allí, a su lado. Su rutina siempre fue algo que Isen apreciaba. Le gustaba llegar a casa y verla preparando la cena, le gustaban las noches en las que se acostaban juntos y hablaban del día, le gustaban los viajes de fin de semana que hacían de vez en cuando para escapar del bullicio de la ciudad. Se sentía seguro, cómodo en esa vida, en la certeza de que tenía a alguien que compartía sus sueños y caminaba a su lado. Pero ahora el silencio entre ellos parecía más largo y pesado. Sophie, que siempre había sido una mujer de palabras, ahora se limitaba a respuestas breves y sonrisas automáticas. No fue una separación obvia, no fue una pelea, no hubo gritos ni discusiones. Solo una separación paulatina, un hilo invisible que poco a poco se iba rompiendo, sin que él entendiera por qué. Hubo momentos en los que Isen se preguntó si era solo su imaginación, si no estaba exagerando, si el desgaste natural del tiempo no era solo un ciclo común en las relaciones largas. Pero luego estaban esos momentos en los que la veía hablando por teléfono, sonriendo de una manera diferente, una manera que ya no era para él. Estaban los mensajes que nunca hizo visibles, los pequeños retrasos inexplicables, los eventos laborales que de repente se volvieron más frecuentes. Intentó no pensar demasiado, intentó no crear paranoia sin motivo alguno, pero su corazón no le permitía ignorar las señales. Algo estaba cambiando y no sabía cómo evitar que eso lo separara aún más. Sophie siempre había sido independiente, algo que a Isen le encantaba de ella. Nunca había sido el tipo de mujer que vivía para su marido, siempre había tenido su propia carrera, sus propias ambiciones. Él nunca quiso controlarla, nunca quiso limitar su libertad. Pero últimamente parecía que esa libertad la estaba alejando de él, de lo que habían construido juntos. Pasaba más tiempo afuera, parecía estar siempre ocupada, siempre teniendo alguna excusa para no estar presente en los pequeños momentos que antes eran tan importantes. Se preguntó si era culpa suya, si había dejado de ser interesante, si la comodidad que tanto valoraba no se había convertido en una rutina aburrida para ella. Pero ¿cómo podría ser? Tenían una historia, tenían una vida construida con tanto esfuerzo, con tanto amor. Sus amigos siempre los vieron como la pareja perfecta. Ustedes son tan afortunados, dijeron, ni siquiera parece que hayan estado casados por tanto tiempo. Y le gustaba oír eso, le gustaba creer que era verdad, que ese amor resistiría cualquier tormenta. Pero Sophie ya no parecía tan involucrada en estas pequeñas felicidades. El brillo en sus ojos, el que alguna vez fue solo de él, parecía estar dirigido hacia algo más, algo que él no podía ver. Tal vez simplemente estaba cansado, abrumado por el trabajo, tal vez estaba viendo problemas donde no existían. Pero su corazón decía lo contrario. Su corazón le dijo que algo andaba mal.
Y no sabía cuánto tiempo más podría fingir que no se había dado cuenta. Esa noche en particular, Sofía llegó más tarde de lo habitual. El sonido de la llave girando en la cerradura lo sacó de sus pensamientos y se giró para verla entrar, con el abrigo echado sobre el brazo y el teléfono celular agarrado con fuerza en la otra mano. Ella sonrió cuando lo vio, pero fue una sonrisa rápida y ensayada. «Hola, amor», dijo, mientras se acercaba a él y lo besaba en la frente, un gesto automático, sin la profundidad de antes. «Hola», respondió él, observándola atentamente, tratando de encontrar en ella algún rastro de la mujer con la que se había casado. «¿Cómo estuvo el trabajo?» «Corriendo. Tuve una reunión que se prolongó más de lo esperado». «Un caos total, pero todo salió bien», respondió tirando su bolso en el sofá y caminando hacia la cocina a buscar un vaso de agua. Él la observó por un momento, tratando de decidir si debía preguntar algo más, si debía intentar atraerla hacia él de alguna manera. Pero Sofía siempre parecía tener prisa, siempre huyendo. Antes de que él pudiera decir algo, ella ya estaba levantando su teléfono celular nuevamente, escribiendo rápidamente antes de colocar el dispositivo boca abajo sobre la mesa. Reprimió el impulso de preguntarle a quien le estaba enviando mensajes de texto, de pedirle que lo mirara a los ojos y le dijera la verdad. Pero simplemente respiró hondo, sintiendo que la distancia entre ellos crecía cada día más, y que se sentía impotente ante ello. Isen quería creer que todo esto era solo una fase. Quería creer que Sofía todavía lo amaba, que las cosas volverían a ser como antes. Pero en el fondo, sabía que algunas cosas, cuando se rompen, nunca vuelven a ser iguales. Simplemente no estaba preparado para admitirlo todavía. No estaba preparado para afrontar la verdad que ya empezaba a surgir ante él. Y tal vez no estaba preparado para lo que vendría después. El tiempo parecía pasar cruelmente Isen. Los días pasaron, pero la sensación de que algo se le escapaba entre los dedos crecía cada vez más. La inquietud se convirtió en una presencia constante, algo que no lo abandonaba ni siquiera en los momentos en que intentaba convencerse de que todo era solo paranoia infundada. Sofía continuó con su rutina, como si nada hubiera cambiado. Ella sonreía cuando era necesario, cumplía sus compromisos, daba respuestas mecánicas a las preguntas que él le hacía durante la cena, pero había un abismo entre ambos que parecía imposible de ignorar. Y Isen ya no quería hacer la vista gorda. Algo dentro de él gritaba pidiendo respuestas, una necesidad asfixiante de saber la verdad, por dolorosa que fuera. Las noches se hicieron demasiado largas y el sueño se convirtió en un lujo escaso. Se encontraba dando vueltas en la cama, mirando al techo, sintiendo a Sofía a su lado, pero al mismo tiempo muy lejos. Dormía mirando hacia el otro lado, casi como evitando el contacto, y cada pequeño detalle como ese era como una cuchilla cortando profundamente. Comenzó a notar los patrones, los momentos en que ella se iba y regresaba más tarde de lo habitual, las duchas más largas, el celular siempre cerca, pero nunca al alcance de Isen. La forma en que escribía mensajes rápidos y borraba su historial, como si temiera que quedara algún rastro. La forma en que se vestía más de lo habitual, como si algo dentro de ella hubiera renacido, pero no para él. La desconfianza empezó a corroer todo lo que le rodeaba, a transformar cada detalle hasta entonces insignificante en una pieza de un rompecabezas del que no tenía la imagen completa. Trató de ignorarlo, trató de ocupar su mente en el trabajo, trató de convencerse de que tal vez estaba siendo injusto, que tal vez solo estaba exagerando. Pero todo intento de deshacerme de estos pensamientos fue inútil. La verdad se cernía sobre él como una sombra, una presencia asfixiante que crecía con cada nuevo detalle que notaba. Y luego llegó la noche que lo cambiaría todo. Sofía dijo que tendría una reunión más, un evento de la empresa que se extendería más allá del horario comercial. Isen solo asintió, sin hacer preguntas, pero algo dentro de él activó una alarma. Hubo una sutil diferencia en la forma en que dijo esas palabras, un atisbo de vacilación, como si supiera que estaba pisando terreno peligroso. Esperó a que ella se fuera, escuchó el sonido de las llaves, el sonido de sus tacones golpeando el suelo hasta desaparecer en la distancia. Y entonces tomó una decisión. El impulso llegó como una tormenta, sin dejar lugar a la lógica ni a las excusas que se había estado inventando. Agarró las llaves de su auto y se fue, con el corazón acelerado, como si supiera que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. No sabía exactamente a dónde ir,
pero algo dentro de él parecía guiarlo, una especie de instinto que lo conducía directo a lo que temía descubrir. Mientras estacionaba cerca del restaurante, sus ojos la encontraron inmediatamente. Ella estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, sonriendo de una manera que él no había visto en mucho tiempo. Pero esa sonrisa no era para él. Era para el hombre sentado frente a él, un extraño que no debería ocupar ese asiento, un intruso en la historia que Isen y Sofía habían construido. Sintió que su pecho se contraía, el aire se volvía pesado, sus sentidos se agudizaban hasta el punto de hacerle incapaz de apartar la mirada. Fue real. Ya no había dudas, no había lugar para ilusiones ni excusas. El hombre se acercó a la mesa y sus dedos tocaron los de Sofía con una intimidad que Isen reconoció. Ella no retrocedió. Al contrario, sostuvo esa mano suavemente, como si fuera algo que hubiera estado haciendo durante mucho tiempo. Como si ese toque fuera familiar, parte de una rutina que no debería existir. El mundo que rodeaba a Isen parecía perder sonido. El restaurante seguía lleno, los camareros atendían a los clientes, las conversaciones y las risas resonaban por toda la sala, pero nada de eso importaba. Todo lo que vio fue a su esposa entregándose a otro hombre, sonriéndole, mirándolo como si fuera el centro de su universo. Y Isen supo, allí mismo, en ese momento, que no había vuelta atrás. El dolor llegó de repente, abrumador, devastador. No fue solo la traición en sí, sino la confirmación de que todo lo que temía era verdad. La mujer que amaba, la mujer con la que había compartido años de su vida, estaba allí, frente a otro hombre, en un encuentro que no debería existir. Y ella no mostró ninguna vacilación. Ella no parecía culpable. No parecía recordar que había un marido esperándola en casa. Isen sintió que le hervía la sangre, la ira se mezclaba con el dolor de una manera abrumadora. Podría simplemente alejarse, fingir que nunca vio nada, hundirse en la negación como lo hacía tanta gente. Pero ese no era el tipo de hombre que era. Respiró hondo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer, y luego atravesó las puertas del restaurante. Cada paso parecía resonar en su interior, un sonido ensordecedor que solo él podía oír. Se acercó a la mesa, sintió el impacto del momento en que Sofía levantó la vista y lo vio allí. El shock estaba escrito en todo su rostro, sus ojos muy abiertos, su boca entreabierta, incapaz de ocultar su miedo. El hombre a su lado pareció quedarse quieto, sin saber qué hacer. Isen se detuvo junto a la mesa y se quitó el anillo del dedo, colocándolo sobre el mantel blanco con un movimiento tranquilo pero significativo. El metal brillaba bajo la luz del restaurante, un símbolo de todo lo que alguna vez fue, pero en ese momento se convirtió en solo un recuerdo. El silencio entre ellos fue aplastante. Él la miró a los ojos, buscando alguna justificación, algún intento de negar lo que estaba pasando. Pero lo único que encontró fue vacilación, confusión, una culpa tardía que no sirvió de nada. El corazón de Isen latía con fuerza, pero su voz era firme cuando finalmente rompió el silencio. «Estás soltero ahora. Me estoy divorciando oficialmente de ti». Las palabras flotaron en el aire como una frase. Sofía parpadeó, como si estuviera procesando lo que estaba escuchando, pero no hubo protesta ni disculpa. Ella sabía que él no necesitaba nada más. Lo hecho, hecho, hecho. El hombre a su lado bajó la cabeza, evitando cualquier confrontación, y el silencio duró unos segundos más antes de que Isen le diera la espalda y se alejara. El aire de la noche golpeó su rostro mientras cruzaba la puerta, pero nada alivió el peso dentro de él. Sentía como si todo a su alrededor se estuviera desmoronando, como si fuera solo una sombra del hombre que era antes de entrar a ese restaurante. Pero algo dentro de él decía que esa no era la peor parte todavía. Había más. Había algo que todavía no sabía. Algo que empeoraría todo aún más. Y estaba a punto de descubrirlo. El silencio dentro del coche era asfixiante. Isen condujo sin rumbo fijo, la ciudad pasando borrosa a su alrededor, pero su mente estaba atrapada en el momento en que todo colapsó. Sofía traicionando su confianza, entregándose a otro hombre, haciendo de ese restaurante un escenario de humillación que nunca olvidaría. Pero no era solo la traición lo que martilleaba en su cabeza. Eso fue lo que vino después. ¿Qué vendría ahora? Porque algo dentro de él gritó que había más. Una verdad oculta, algo que aún no había descubierto.
Y necesitaba saberlo. Necesitaba comprender qué más le habían quitado sin que él se diera cuenta. Cuando estacionó frente a la casa, sintió caer sobre él el peso de la realidad. La casa que alguna vez fue su refugio seguro, ahora parecía un escenario vacío de todo lo que alguna vez representó. Abrió la puerta y entró, el aire se sentía pesado, cargado de una sensación de finalidad. Subió las escaleras, cada paso resonaba en el pasillo, hasta llegar a la habitación que había compartido con Sofía durante tantos años. Miró a su alrededor, los muebles, la cama, los cuadros de la pared. Todo parecía intacto, pero por dentro todo había sido destruido. Fue entonces cuando escuchó la puerta abrirse detrás de él. Sofía había llegado. No se giró de inmediato, solo respiró hondo, tratando de mantener el control sobre sí mismo, tratando de contener el torbellino de emociones que amenazaba con estallar. Pero cuando escuchó sus pasos vacilantes acercándose, supo que ya no había lugar para la moderación. No deberías haber venido, dijo, todavía sin mirarla, sintiendo la tensión extendiéndose por el aire. Ella guardó silencio por un momento, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Necesitaba hacerlo. Necesitaba explicar. Dejó escapar una risa seca y sin humor y finalmente se volvió hacia ella. ¿Explicar? ¿Qué exactamente? ¿Cómo lograste destruir todo lo que teníamos sin el más mínimo remordimiento? ¿Cómo lograste mirarme a los ojos todos estos días y mentir sin dudarlo? Tragó con dificultad y las manos le temblaban a los costados. Yo sé que me equivoqué. Sé que te lastimé. Pero debes entenderlo, Isen. No es solo eso. Se cruzó de brazos, la ira y el dolor se mezclaron en una tormenta dentro de él. No es eso todo, repitió con incredulidad. ¿Qué más podría haber? Porque, sinceramente, no creo que haya nada que puedas decir que vaya a hacer que esto duela menos. Ella respiró hondo y sus ojos se llenaron de algo que él no pudo identificar. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Desesperación? Nunca quise que sucediera así. Nunca quise que te enteraras así. Entonces, ¿cómo querías que me enterara, Sofía? Tal vez cuando llegué a casa un día y vi a este tipo acostado en mi cama. ¿O cuando simplemente decidiste marcharte y dejarme atrás como si nunca hubiera significado nada para ti? Ella cerró los ojos por un segundo, como si absorbiera el impacto de sus palabras. No se suponía que fuera así. Pero hay algo que aún no sabes. Algo que, quería decirte, pero nunca tuve el coraje. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ahí estaba. Fuera lo que fuese, lo que estuviera oculto, estaba a punto de ser revelado. Entonces dímelo, Sofía, dijo, su voz firme pero llena de un cansancio que él nunca antes había sentido. Dímelo pronto, porque ya no tengo fuerzas para jugar este juego. Dudó por un momento, como si la verdad se le atascara en la garganta, y finalmente soltó, ya no tienes ningún derecho sobre nuestros hijos. El silencio que siguió fue absoluto. Isen parpadeó, tratando de entender lo que significaban esas palabras. ¿Qué dijiste?, preguntó en voz más baja, como si no creyera lo que había oído. Respiró hondo y las lágrimas amenazaban con caer. Los papeles se firmaron hace meses. Solicité la custodia total y el juez la aceptó. Y fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Dio un paso atrás y el impacto de esas palabras lo golpeó con fuerza brutal. ¿Hiciste qué?, susurró, su corazón acelerado, su mente incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Yo pensé que era lo mejor, dijo Sofía, con la voz temblorosa. Nos estábamos distanciando, Isen. Sabía que esto iba a terminar, de una forma u otra. Y no quería que nuestros hijos sufrieran por esto. Sintió que la ira crecía y hervía en su interior. ¿Mejor para quién, Sofía? ¿Para ti? ¿Para este chico con el que estaba cenando? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo tuviste el coraje de decidir algo así sin siquiera decírmelo? Sabía que no lo aceptarías, dijo, con la voz entrecortada. Y no quería pelear. No quería arrastrar a los niños a esto. Vaya, qué conveniente, escupió, con los ojos ardiendo de odio y desesperación.
Anticipaste el desastre que tú mismo provocaste y te aseguraste de que lo perdiera todo antes de saber que estaba siendo traicionado. Ella sacudió la cabeza, las lágrimas ahora corrían por su rostro. Te juro que no fue así, Isen. Yo solo quería proteger a nuestros hijos. Él se rió, una risa amarga y entrecortada. ¿Proteger? Me los quitaste sin siquiera darme la oportunidad de luchar por ellos. Me arrancaste todos los derechos que tenía sobre mi propia familia y pensé que nunca lo descubriría. Ella dio un paso adelante, como si quisiera tocarlo, pero él se alejó, como si su toque fuera algo venenoso. Sigo siendo su padre, Sophie. Puede que hayas firmado papeles, pero nunca los borrarás. Lo sé, susurró, su voz llena de culpa. Y sé que algún día preguntarán. Sé que algún día querrán saber la verdad. Respiró hondo y sintió un dolor punzante en el pecho. ¿Y qué les vas a decir, Sophie? ¿Que los abandoné? ¿Que nunca me importó? ¿O les vas a decir que fuiste tú quien me arrancó de sus vidas? Ella bajó la cabeza, incapaz de mirarlo. Isen cerró los ojos por un momento, tratando de controlar el dolor abrumador que lo consumía. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que ya se había hecho. Pero sabía una cosa, no dejaría que todo terminara así. Porque por mucho que Sofía intentara alejarlo de su propia familia, no iba a desaparecer. No iba a aceptarlo. Él pelearía. Porque si había algo que todavía no entendía era que un hombre traicionado puede sangrar, pero nunca se rinde sin luchar. Isen sintió un nudo en su garganta mientras su mente intentaba procesar lo que Sofía acababa de confesar. Los papeles ya estaban firmados. El juez ya había decidido. Sus hijos ya no eran legalmente suyos. El peso de esas palabras lo golpeó como un puñetazo en el estómago, robándole el aire y haciendo que el suelo bajo sus pies se sintiera inestable. Su cabeza daba vueltas, tratando de encontrar alguna lógica, alguna explicación que hiciera esto menos absurdo, menos cruel. Pero no lo hubo. Nada podría justificarlo. Nada podría arreglarlo. Nada podría revertir el hecho de que la mujer que amaba, en quien confiaba, ya había planeado su caída mucho antes de que él lo sospechara. Ella lo miró con ojos llorosos, pero sus lágrimas ya no significaban nada para él. ¿Había llorado alguna vez antes? ¿Se había sentido alguna vez culpable cuando acudió a los tribunales, cuando firmó esos papeles, cuando destruyó a su familia a sus espaldas? ¿Se habría detenido un momento y habría pensado en lo que eso significaría para él? ¿Qué significaría eso para sus propios hijos? ¿O todo eso ya estaba decidido en su mente desde hacía algún tiempo, calculado, planeado, mientras todavía pretendía ser su esposa? Dio un paso atrás, como si necesitara espacio, como si su presencia en la habitación hiciera que el aire fuera irrespirable. Su pecho subía y bajaba a un ritmo rápido, sus dedos temblaban levemente, no de miedo, sino de furia, de impotencia. Porque ella lo había desarmado de todas las formas posibles. Ella no solo lo había traicionado. No solo le había dado su amor y su cuerpo a otro hombre. Ella le había arrebatado a sus hijos, asegurándose de que cuando se descubriera la traición, él ya no tendría fuerzas para luchar por nada. ¿Sabes qué es más divertido, Sophie? Su voz salió fría, sin emociones, como si se estuviera distanciando de todo lo que sentía. Estaba tratando de entender. Tratando de encontrar una razón. Algo que explique por qué me hiciste esto. Pensé que tal vez era agotamiento, tal vez era algo que no hice, algo que te hizo buscar a este tipo. Pero ahora veo que nunca se trató de mí. Nunca se trató de nuestro matrimonio. Se trataba todo de ti. De que quisieras deshacerte de mí. De que te aseguraras de que no tuviera nada. Cerró los ojos por un momento y sacudió la cabeza como si no pudiera soportar oírlo. Eso no es todo, Isen. No, se rió, con una risa amarga e incrédula. ¿De verdad quieres intentar que parezca otra cosa? ¿De verdad quieres fingir que esto fue un error, una casualidad? Porque a mí me parece un plan muy bien pensado. Lo preparaste todo. Primero me traicionaste, luego me quitaste a mis hijos, ¿y ahora qué esperas? ¿Que acepte todo esto con la cabeza gacha? Hice lo que pensé que era mejor para ellos, dijo con la voz quebrada,
pero él ya no creía ni una sola palabra que salía de su boca. Mejor para ellos, repitió con incredulidad. ¿Crees que alejarlos de su padre fue lo mejor? ¿Crees que cuando crezcan y sepan lo que hiciste, te lo agradecerán? ¿Te perdonarán? Porque te garantizo, Sofie, un día te preguntarán. Y cuando lo hagan, quiero ver qué dirás. Ella bajó la cabeza y sus hombros temblaron ligeramente. Pero él no sintió pena. No más. Sus lágrimas estaban vacías. Si tuvieran algún significado, no habría hecho lo que hizo. El silencio llenó el espacio entre ellos como un abismo. Isen sintió que todo su cuerpo vibraba, cada músculo se tensaba, cada pensamiento era una maraña de dolor y revuelta. Necesitaba salir de allí. Necesitaba respirar. Necesitaba encontrar una manera de revertir eso, incluso si sabía que la batalla ya estaba perdida. Pasó junto a ella, ignorando la forma en que ella lo alcanzaba, ignorando la silenciosa súplica en su mirada. Bajó rápidamente las escaleras, con la ira palpitando en sus venas y su visión borrosa por el peso del momento. Agarró las llaves de su auto y se fue, la puerta se cerró ruidosamente detrás de él, resonando en la calle silenciosa. Conducía sin destino, sin conciencia del tiempo, simplemente dejando que sus emociones se mezclaran en su interior, tratando de encontrar algo de lógica en medio del caos. Las calles estaban casi vacías, el sonido del motor llenaba sus oídos, pero su mente estaba lejos de allí. Intentó recordar el momento exacto en el que todo empezó a desmoronarse, el momento exacto en que Sofie dejó de ser su esposa y se convirtió en su torturadora. ¿Podría haber sido hace meses? ¿Años? ¿Había sido todo mentira mucho antes de que se diera cuenta? El teléfono que vibró en el tablero lo devolvió a la realidad. Miró el nombre en la pantalla, sintiendo un sabor amargo en la boca al ver quién llamaba. Sofía. El impulso de ignorarlo era fuerte, pero algo dentro de él quería escuchar. Quería saber qué más tenía que decir. Él respondió sin decir nada, solo esperando que ella hablara. Isen. Su voz era vacilante, como si no supiera si debía continuar. Él permaneció en silencio. Sé que me odias ahora mismo. Sé que nada de lo que diga cambiará eso. Pero necesito que me escuches. Dejó escapar una risa seca. ¿Escuchar qué, Sofie? ¿Más mentiras? ¿Más justificaciones para lo que hiciste? Eso no es todo, dijo rápidamente. Sé que te lastimé. Sé que arruiné todo. Pero necesito que sepas que, no hice esto solo. El aire pareció desaparecer por un instante. Frunció el ceño, tratando de entender. ¿Qué estás diciendo? No planeé esto, Isen. No del todo. Yo fui influenciada, admitió, con la voz entrecortada. Agarró con fuerza el volante. ¿Por quién? El silencio al otro lado de la línea duró demasiado. Entonces finalmente dijo, mi amante me convenció para hacerlo. Dijo que si te quitaba a los niños, todo sería más fácil. De esa manera no tendrías nada por qué luchar. Él me manipuló, Isen. Me hizo creer que era la única salida. Sus palabras resonaron en su interior, despertando algo nuevo. Algo más profundo que la ira. Algo más destructivo que el dolor. Odio. Sintió que sus nudillos se ponían blancos mientras apretaba con más fuerza el volante. ¿Así que eso fue todo? ¿Destruiste mi vida porque este tipo te convenció de que sería más fácil así? Ella empezó a llorar del otro lado. Fui estúpido. Me dejé llevar. Pero ahora veo lo que hice. Veo que él nunca se preocupó por mí, que solo quería destruirte. Isen cerró los ojos por un momento, sintiendo cada parte de su cuerpo llenarse de furia silenciosa. No se le escaparía nada más. No dejaría que este hombre se saliera con la suya. Si este bastardo pensó que podía destruir su vida y salir ileso, estaba muy equivocado. Cuando abrió los ojos, ya estaba decidido. No dejaría que esta historia terminara así. Alguien pagaría por lo hecho. El camino se desarrolló ante Isen como un corredor interminable, mientras su mente corría con pensamientos caóticos. Podía sentir el peso de cada palabra que pronunciaba.
Sofía había dicho por teléfono, y cada revelación enterraba más profundamente la espada de la traición. El amante no era solo un intruso en su matrimonio. Él fue el arquitecto del desastre, el cerebro detrás de la destrucción de su familia. La rabia dentro de él era algo primario, algo que nunca había sentido tan intensamente. La idea de que un extraño tuviera tanto poder sobre su vida le repugnaba. Este hombre no solo le había robado a su esposa, sino que la había convencido de que le quitara lo único que aún le importaba, sus hijos. Las luces de la ciudad pasaban a su lado como formas mientras conducía sin un destino claro. El motor rugió bajo la presión de su pie contra el acelerador, pero él ni siquiera se dio cuenta. Lo único que llenaba su mente era la necesidad de confrontación, la necesidad de enfrentar a este hombre, de hacerle entender que había destruido la vida equivocada. Cada detalle estaba empezando a encajar, cada pequeño momento de duda ahora tenía un significado más oscuro. No fue solo la traición de Sophie. Fue la manipulación que se produjo entre bastidores, las decisiones tomadas sin que él lo supiera, la frialdad con la que se trazó y borró su futuro sin que él pudiera defenderse. Se detuvo frente a un lujoso edificio, sintiendo su pecho subir y bajar a un ritmo frenético. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación del momento que estaba a punto de suceder. Sophie había dudado al darle la dirección del hombre, como si intentara impedirle seguir adelante, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Se bajó del auto y cruzó la acera sin mirar a un lado, con pasos firmes, decididos, llevados por el peso de la ira acumulada. El portero intentó detenerlo, pero una mirada fue suficiente para hacerlo retroceder. Subió en el ascensor sin sentir pasar el tiempo, solo esperando el momento en que se encontraría cara a cara con el hombre que lo había destruido todo. Cuando se abrió la puerta, un largo y silencioso pasillo se extendía ante él. Cada paso que daba resonaba en las paredes hasta que se detuvo frente a la puerta indicada. El puño se apretó antes de estrellarse contra la madera, y por un momento, se preguntó si se suponía que él estaría allí, si eso cambiaría algo, si lo que sentía por dentro era solo el impulso de alguien que lo perdió todo y buscó una venganza vacía. Pero cuando recordó la voz de Sophie admitiendo lo que había hecho, no dudó. La puerta se abrió lentamente y allí estaba él. El hombre que le había quitado su esposa, su familia, su vida. Daniel. El rostro despreocupado, la expresión de alguien que nunca temió las consecuencias de sus actos. Ni siquiera pareció sorprendido de verlo allí, solo dejó escapar un suspiro aburrido antes de apoyarse en el marco de la puerta. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo, con una leve sonrisa en sus labios. El cinismo en el tono hizo que a Eisen le hirviera la sangre. No lo dudó. El puño se cerró y, en un movimiento rápido, golpeó al otro hombre en la cara con fuerza suficiente para hacerlo retroceder. El ruido del cuerpo al caer al suelo fue amortiguado por el sonido del aire pesado dentro del apartamento. Daniel se llevó la mano a la cara, tocando la sangre que goteaba de su labio con una mirada de sorpresa. Pero no hubo miedo. Simplemente divertido. Él se rió, una risa baja, llena de desdén. ¿Es esto lo que querías, un momento de ira para tranquilizar tu conciencia? Eisen entró al apartamento y cerró la puerta detrás de él. La ira no lo cegó, al contrario, hizo que cada detalle pareciera más claro. El lujo que lo rodea, la decoración impecable, el olor a whisky mezclado con perfume caro. Cada detalle del lugar gritaba poder y arrogancia. Miró a su alrededor, imaginando cuántas veces Sophie había estado allí, cuántas mentiras le habían dicho para justificar sus ausencias, cuántas sonrisas le habían regalado sin que él supiera que ya no le pertenecían. No sabes el dolor que has causado, dijo Eisen, en voz más baja pero con una amenaza silenciosa. Daniel se limpió la sangre de la comisura de la boca con el dorso de la mano y se levantó lentamente. El dolor siempre ha sido inevitable. ¿Qué pensaste? ¿Que tu matrimonio fue perfecto? ¿Que ella era feliz? Acabo de mostrarte lo que ya estaba sucediendo. Eisen sintió un hormigueo en sus dedos por la necesidad de golpearlo de nuevo, pero se contuvo. Convenciste a la madre de mis hijos para que me los quitara. Destruiste a mi familia. Daniel dio un paso adelante, evaluando con los ojos a Eisen como si fuera simplemente otro obstáculo a superar. Le di lo que tú ya no le diste. Una razón para querer algo nuevo. Simplemente hizo lo que cualquiera haría, eligió lo mejor para ella.
La ira dentro de Isen se convirtió en algo más agudo. No necesitaba justificación. No necesitaba oír más mentiras saliendo de la boca de ese hombre. Necesitaba algo más grande que un puñetazo, más grande que una confrontación física. Necesitaba recuperar lo que le habían quitado. No me rompiste, dijo con voz firme. Crees que ganaste, que puedes seguir adelante como si nada, pero voy a luchar. Voy detrás de mis hijos. Revertiré lo que se hizo, ¿y tú? Eres solo un detalle insignificante en todo esto. La sonrisa de Daniel vaciló por un breve momento y Isen se dio cuenta de que finalmente había golpeado algo dentro de él. No fue miedo. Fue irritación. Porque a Daniel le encantaba el control, y ver a Isen allí, parado allí, listo para luchar, era algo que no había previsto. El silencio entre ambos se prolongó hasta que Isen dio un paso atrás, sin quitar los ojos del hombre que tanto despreciaba. Dile a Sophie que no soy un hombre que se rinde. Y dicho esto, dio media vuelta y se fue, dejando a Daniel allí, inmóvil, mirando la puerta cerrada. Cuando llegó al auto, se sentó en el asiento y dejó escapar un largo suspiro, sintiendo la adrenalina aún corriendo por sus venas. No sabía qué vendría después, pero sí sabía una cosa, no dejaría que su historia terminara así. Lucharía por cada parte de la vida que le fue arrebatada. Y aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, eso era solo el comienzo. Isen permaneció sentado dentro del auto durante mucho tiempo, con los dedos todavía agarrando con fuerza el volante. El aire dentro del vehículo se sentía pesado, como si toda la ira acumulada todavía estuviera atrapada allí, arremolinándose a su alrededor. La conversación con Daniel había sido un enfrentamiento necesario, pero no suficiente. Lo que importaba ahora ya no era el hombre que destruyó su matrimonio. Se trataba de recuperar a tus hijos. Fue para revertir el golpe más sucio que Sofía había aplicado. No importaba lo que fuera necesario, no aceptaría ser borrado de la vida de los niños sin luchar hasta el final. Cogió el teléfono y revisó los contactos, con los ojos fijos en la pantalla antes de presionar finalmente el número del abogado que le había recomendado un amigo. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz firme respondiera al otro lado de la línea. Señor Carter, necesito su ayuda. La voz de Isen era seria, directa. El abogado pareció percibir la urgencia en su tono y, tras unas cuantas preguntas rápidas, concertó una reunión para la mañana siguiente. Isen colgó, apoyando su cabeza contra el respaldo del asiento, el cansancio pesaba sobre sus hombros. No hubo tiempo para ceder al cansancio. Había mucho que hacer. Cuando regresó a casa, encontró a Sofía sentada en el sofá de la sala, con los ojos rojos e hinchados, como si hubiera pasado la noche llorando. Se detuvo en la puerta y la observó por un momento. Por un breve momento, se preguntó quién era la mujer que tenía delante. Porque la esposa que conocía, la mujer con la que construyó una vida, ya no existía. Lo que quedó fue un extraño que cargó con su dolor y el peso de la culpa. Pero eso no cambió nada. Ella levantó la vista al notar su presencia y tragó saliva antes de hablar. Fuiste tras él, ¿no? Su voz era baja, casi suplicante. Dejó escapar una risa corta y sin humor. ¿Qué esperabas? ¿Que aceptara todo esto en silencio? Caminó hasta la cocina, tomó un vaso de agua, tratando de mantener la calma que sabía que todavía no tenía. Sofía lo siguió y se detuvo junto al mostrador, con las manos entrelazadas frente a ella, como si necesitara agarrarse a algo para no desmoronarse. No quería que fuera así, Isen, dijo, y él sintió una oleada de irritación surgir dentro de él. Pero fue así, Sofía, respondió él, volviéndose hacia ella. Me traicionaste, destruiste nuestro matrimonio y luego te aseguraste de que perdiera a mis hijos antes de que supiera lo que estaba pasando. Eso no fue un error. Fue una elección. Una elección consciente. Ella bajó la cabeza y las lágrimas regresaron a sus ojos. Me dejé llevar. Creí que estaba protegiendo a los niños. Pero ahora veo que era un idiota. ¿Ahora lo ves? Sacudió la cabeza, riendo sin humor. ¿Ahora que lo has perdido todo? ¿Ahora que te das cuenta de que fuiste usado? ¿Ahora que ese bastardo demostró que nunca se preocupó por ti? ¿Es esto lo que te hizo darte cuenta de que hiciste todo mal? Ella respiró hondo,
como si quisiera rebatirlo, pero nada salió de su boca. Y supo que, por primera vez, ella no podía justificarlo. Dio un paso más cerca y sus ojos se clavaron en los de ella. Voy a luchar por mis hijos, Sophie. Voy a revertir esta decisión. ¿Y tú? ¿Vas a ser la mujer que intentó borrar a su padre de sus vidas o vas a enmendar lo que hiciste? Ella frunció los labios, el conflicto era evidente en su expresión. ¿Qué quieres que haga? Le dirás al juez la verdad, dijo sin dudarlo. Vas a admitir que fuiste manipulado, que tomaste esta decisión sin pensar en lo que era correcto. Vas a deshacer esta mierda que creaste. Ella parpadeó sorprendida. ¿Crees que simplemente van a anular todo porque me arrepiento? El sistema no funciona así, Isen. Firmé documentos. El juez tomó una decisión. Entonces convencerás al juez de que fue un error, dijo, con la voz llena de determinación. Porque si no lo haces, te juro que iré al infierno para demostrar que no eres digno de tener la custodia de los niños. Expondré cada detalle. Te mostraré lo que hiciste, a quien se lo hiciste. Me aseguraré de que, al final, seas tú quien acabe solo. Los ojos de Sophie se abrieron y vio una sombra de miedo cruzar su expresión. No harías eso. Intenta no ayudarme y descúbrelo, respondió, cada palabra pronunciada lentamente para que ella entendiera que no estaba mintiendo. Respiró hondo y las lágrimas corrían por su rostro. No quería que llegáramos a este punto. Pero llegamos, interrumpió. Y ahora tienes una opción. La última que te doy. Ella no dijo nada más. Él simplemente asintió, lentamente, como si su mente finalmente comprendiera que no había salida. Isen sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer. Pero por primera vez en semanas, sintió que estaba recuperando el control de su vida. Había perdido mucho. Pero no lo perdería todo. Y esta vez insistiría en ser el ganador de esta batalla. El tribunal guardó silencio cuando Isen entró, el sonido de sus pasos resonó en el tenso ambiente. Sintió cada músculo de su cuerpo rígido, sus nervios en alerta, pero su determinación fue mayor que cualquier otra cosa. A su lado, su abogado ordenaba los papeles con calma, como si ya supiera el desenlace de ese día. Al otro lado de la habitación, Sofía estaba sentada, con el rostro agachado y las manos entrelazadas en el regazo, como si esperara lo inevitable. Ella había aceptado decir la verdad, pero eso no disminuyó el peso de las consecuencias de sus acciones. Sabía que ese sería el día en que perdería todo lo que había intentado conseguir a expensas de Isen. En el banco junto a ella, Daniel no estaba presente. Su ausencia fue la prueba definitiva de que estaba completamente sola. La audiencia comenzó y Isen permaneció impasible mientras su abogado explicaba cada detalle. Las pruebas estaban ahí, los documentos firmados, la manipulación evidente. Sophie lo confirmó todo con voz temblorosa, sin intentar justificarse, sin suplicar clemencia. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. El juez escuchó, sin expresar emoción alguna, pero sus palabras al final fueron claras y directas. La decisión anterior fue anulada. Se restableció la custodia compartida y Isen ahora tenía derecho a estar presente nuevamente en la vida de sus hijos. El alivio recorrió su cuerpo, pero no hubo satisfacción completa. El daño que Sophie causó no se pudo borrar con una simple decisión. El tiempo perdido, las noches de insomnio, las lágrimas derramadas, nada de eso sería devuelto. Pero al menos recuperó lo que realmente importaba. Cuando terminó la audiencia, se puso de pie sin siquiera mirar a Sophie. Ya no sentía ira, ni siquiera desprecio. Solo indiferencia. Intentó decir algo, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Pasó junto a ella sin importarle. Ella ya no era parte de su vida. Al salir de la sala, sintió el sol tocar su rostro, una extraña sensación de libertad, como si finalmente saliera de un túnel oscuro y respirara aire fresco por primera vez en mucho tiempo. Cogió el teléfono y llamó a la única persona a la que realmente quería escuchar en ese momento. La mujer que estuvo a su lado en los últimos meses, que lo ayudó a recuperarse, que fue un punto de luz en medio de tanto caos. Su voz respondió al otro lado de la línea y, por primera vez, Isen sonrió de verdad. Su pasado quedó enterrado y ante él había un nuevo comienzo.
Mientras tanto, Sophie salió de la sala en silencio, con los ojos pegados al suelo, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Su teléfono vibró sin parar con los mensajes de Daniel, pero ella no respondió. Sabía que él la había utilizado, que en realidad nunca le importó, y ahora que ella ya no era útil, ni siquiera se molestó en asistir a la audiencia. Lo que le quedaba ahora era solo la sombra de una vida que ella misma destruyó. Los niños sabían la verdad. Isen volvería a ser parte de sus vidas, y ella simplemente sería la mujer que intentó alejarlos de su propio padre por egoísmo y la influencia de un hombre que la descartó en el momento en que las cosas se salieron de control. Su reputación quedó arruinada, sus amigos la rechazaron y ella, que pensaba que estaba ganando una nueva vida, acabó completamente sola. Daniel, a su vez, siguió su camino como siempre, sin mirar atrás. Nunca fue el tipo de hombre al que le importaban las consecuencias de sus acciones. Pero lo que no esperaba era que sus propios errores volvieran a perseguirlo. Su nombre empezó a aparecer en juicios, salieron a la luz fraudes financieros, los clientes a los que engañaba empezaron a exponer las irregularidades que cometía. Su imagen, alguna vez intocable, comenzó a desmoronarse. Y cuando se dio cuenta de que estaba a punto de perderlo todo, ya no había nadie más a su lado. Ningún amigo que lo defienda, ninguna mujer que lo apoye. Sophie, a quien tanto había utilizado, ahora lo ignoraba. Y Isen, el hombre al que intentó destruir, ya no necesitaba hacer nada, el propio destino se encargó de ponerlo en el lugar que merecía. Isen empezó su vida de nuevo sin mirar atrás. Sus hijos estaban con él, su nueva relación estaba floreciendo y el dolor que alguna vez sintió ahora era solo un recordatorio de que sobrevivió. Ya no era el hombre que había sido traicionado, engañado y destruido. Fue alguien que renació de las cenizas, más fuerte, más sabio. Porque al final no fue el único que perdió algo en esa historia. De hecho, él fue el único que realmente ganó. Ahora quiero saber qué pensaste de esta historia. Comenta abajo tu opinión y tu visión sobre todo lo sucedido. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para no perderte historias como esta. Aquí no apoyamos la traición bajo ningún concepto, porque sabemos que las consecuencias siempre llegan, tarde o temprano. Nos vemos en la próxima historia.